Buen día, camaradas. Quería comentar con ustedes acerca de la crisis de la semana pasada ante el endeudamiento gigantesco, 300.000 millones de dólares de la principal constructora privada china. Para que tengamos una idea, esa cifra representa el 2% de la economía china. La pregunta que me viene a la mente inmediatamente, y creo que a la mayoría de los camaradas marxistas, leninistas de todo el mundo, es: aquellos que afirman que China es socialista, ¿van a seguir en esa postura luego de conocerse el tamaño gigantesco del principal desarrollador inmobiliario chino privado, que está llevando a una situación crítica a la economía china y, dada su importancia y su gigantesca deuda, eventualmente será otra de esas cartas que caen allá en la cúspide del castillo de naipes, que es la economía imperialista mundial, y que provocará la caída en cadena de varias economías asiáticas, y quizás volver a empujar el ciclo descendente de la economía mundial, como en su momento fue la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos allá por el 2008, ¿no? Una caída de la cual la economía imperialista mundial todavía no se recuperó. El otro día comentaba que ante la crisis de deuda del 2008, la economía griega hoy representa el 25% de la economía griega del año 2008. ¿Por qué? Porque los griegos se sometieron a la troika europea, al gobierno de los alemanes básicamente, ¿no? Que son la principal economía y los que cortan el bacalao en Europa. Bueno, esa política ya sabemos a dónde conduce: al empequeñecimiento del país, al sometimiento a las potencias imperialistas, al orden mundial imperialista, y no son una salida para los pueblos, ¿no? Empequeñecerse. Ese es el camino de si un país sigue los dictados del Fondo Monetario Internacional, integrante de la Troika, ¿no? Por supuesto. En cambio, por ejemplo, yo contaba que Islandia dijo que no. Islandia siguió el camino contrario. Echó a su gobierno derechista, que quería cumplir con la deuda de los países, la deuda y fraudulenta al estilo de Lehman Brothers, que habían tomado los bancos, los principales directivos de los bancos islandeses con los bancos franceses e ingleses. Metieron presos a esos banqueros deshonestos que fraguaron los balances de sus bancos para obtener la ayuda del Estado islandés, y que todo el pueblo islandés se haga cargo, al estilo griego, al estilo de argentino. Ahora también es la solución de Alberto Fernández, ¿no? En el gobierno dice: no, hay que cumplir con el Fondo Monetario. Pero el Fondo Monetario fue quien rescató al gobierno de Macri para que puedan reducir sus pérdidas BlackRock y los otros fondos que imprudentemente le prestaron al gobierno de Macri. No importa, hay que pagar igual. El pueblo argentino tiene las espaldas anchas y va a poder resistir. Bueno, los burócratas chinos encabezados por Xi Jinping, su padre fue funcionario varias veces purgado por Mao Zedong, al igual que Deng Xiaoping, es decir, que sabe muy bien lo que es traicionar a su pueblo, llevarlo al capitalismo, explotarlo una y otra vez. Las espaldas del pueblo chino son muy fuertes, van a resistir una nueva imposición que no le corresponde.
En China, este año, como en el 2008, repitamos una y otra vez para que le quede claro a la vanguardia y a las masas. En este sistema capitalista mundial, en este orden imperialista, las ganancias son privadas de los capitalistas. En cambio, las pérdidas se socializan. Todo el pueblo lo pagará. El pueblo argentino, con el acuerdo con el fondo, el pueblo chino, una vez que el señor Xi Jinping, hijo de renegados comunistas, no sé si nieto, probablemente también, ¿no? Va a tomar la decisión de salvar a Evergrande, ¿cómo no puede ser de otra manera? Como Estados Unidos, el país garante de la libertad económica, en la cual cada uno se debe hacer cargo de su salud, cada uno se debe hacer cargo de sus estudios. En Estados Unidos hay que pagar un poco más hasta por respirar. En su momento quisieron aplicar esa política cuando vieron que, dado lo gigantesco de los bancos, de las hipotecas gigantescas que los bancos, mediante el otorgamiento de hipotecas a personas que no estaban en condiciones de afrontarlas, es decir, esa imprudencia gigante hecha en gran escala para impulsar artificiosamente la economía norteamericana, dijeron, no, esto no, nosotros no podemos mirar para otro lado, se nos va a caer la economía a pedazos, y salieron al rescate. Resultado, hoy la economía norteamericana está fundida. Han emitido más del 50% de la base monetaria, es decir, inflación galopante, estados fundidos norteamericanos, probablemente el chino siga el mismo camino, que ya la deuda venía creciendo. Ya la deuda del Estado chino es el 60% del producto, que es un ratio bastante bajo en relación al de las principales economías imperialistas del mundo. ¿Qué más decir? Curioso socialismo chino, que tiene el primer banco del mundo en patrimonio, el ICBC, el primer desarrollador inmobiliario endeudado del mundo. Repito, con una deuda de 300.000 millones de dólares, prácticamente el valor, más de la mitad de la economía argentina, para que tengan una idea. Representa, como decía, el 2% de la economía china. Bueno, es evidente, es muy evidente que aquellos camaradas que creían que China era socialista estaban en un craso error. China es un país imperialista, un país en el cual gobiernan y se llenan el dinero, se llenan sus arcas, genera multimillonarios los empresarios capitalistas, al estilo ICBC, al estilo Evergrande, al estilo Huawei. No, son cooperativas, dice, por favor, cooperativa Huawei, liderando la tecnología 5G, amenaza de Estado para Estados Unidos, eso es una cooperativa, por favor, nos toma por estúpidos, pero nosotros sabemos cómo sigue la historia, sabemos que si el pueblo no se levanta, que si el pueblo no se organiza, que si el pueblo no lucha, siguiendo el ejemplo de el pueblo islandés, como decía Lenin, no es casualidad que un pueblo escandinavo haya resuelto la crisis a favor de el pueblo, como hicieron los islandeses. No es casualidad. Lenin ya lo afirmaba hace 100 años atrás. Los países escandinavos son los países capitalistas mejor organizados y más avanzados. ¿Por qué? Por su enorme cultura. Serán, dijo Lenin,
los países socialistas mejor organizados también. De hecho, en estos países escandinavos, los empleados públicos superan en cantidad, ¿no? A la mayoría de los países de la Organización de Cooperación del Mundo, de la OCDE. ¿Por qué? Porque están preocupados en brindar servicios a las masas, a su población de calidad, educativos, de medicina, transporte, etcétera. Acá los ridículos liberfachos como Milei plantean que, al contrario, que el gasto es excesivo, que los impuestos nos ahogan, que hay que echar al millón de empleados estatales, que son ñoquis, que no trabajan. Bueno, ¿cómo puede llegar a falsear los datos de semejante forma? ¿Cómo el Estado argentino puede brindar servicios de alta calidad cuando tenemos un nivel mayor de corrupción que los escandinavos, menor de organización, menor cultura, la mitad de los empleados estatales que deben realizar la misma tarea, sueldos bajísimos en dólares, justamente por el efecto de que la República Argentina la gobiernen los capitalistas como la vienen gobernando en los principales países del mundo. Una economía orientada hace más de 100 años como colonia en su momento de Gran Bretaña, que lo único que hacía era producir materias primas e intercambiarlas con la metrópoli por mercancías, que luego recién a partir de la década de 1929 Argentina comenzó a industrializarse con esa política de sustitución de importaciones. Todavía seguimos en esa situación, todavía seguimos con políticas infantiles porque lamentablemente no podemos apartar de la política argentina a semejantes personajes como Milei, como Cavallo en su momento, de la Rúa, etcétera, Patricia Bullrich. Bueno, eso es lo que prevalece en el mundo. El pueblo chino, la pregunta es esta, el pueblo chino, ¿hasta cuándo tolerará hacerse cargo de un gobierno que se proclama socialista pero que aplica políticas imperialistas, en el cual se ha disparado la desigualdad social, los pocos millonarios chinos? Es una fábrica de millonarios China, es impresionante, dominando las principales áreas económicas del mundo. Todo eso se construyó a partir de la traición a la Revolución China, a partir de la muerte de Mao Zedong allá por 1976. 2 años después, Deng Xiaoping lanza su política de reconstrucción, de restitución del capitalismo. 2 veces purgado fue por Mao, pero era ampliamente avalado por la dirección derechista. La mayoría de los miembros del Comité Central chino, del Partido Chino, eran denguistas. El padre del actual Xi Jinping era denguista. Bueno, ahí tenemos las consecuencias. Una China en la cual se dispara la desigualdad, el endeudamiento, y sigue exactamente la política que siguió en su momento el imperialismo norteamericano de salvar a los bancos y que el costo del ajuste lo asuman su población. Ojalá tanto los argentinos, los chinos, todos los pueblos del mundo sigamos el ejemplo escandinavo, el ejemplo islandés. Meter preso a los especuladores, a quienes a través de la corrupción quieren evadir sus responsabilidades. Hoy Evergrande, mañana cualquier capitalista. Venceremos.